Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, con el señor Mauricio Sandoval. Bien, voy a comenzar nada más dándole una pequeña presentación de lo que va a ser un poquito más adelante la entrevista y el análisis profundo del día de hoy, que es la sorpresiva decisión del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, de comenzar a bajar las tasas de interés, que esa no fue la sorpresa, sino la sorpresa fue por la cantidad por lo que lo hizo por medio punto porcentual. Todo mundo, puesto que el Banco Central mismo ya lo había anunciado, sabía y esperaba que en esta reunión de política monetaria que terminó este miércoles, se daría el primer recorte de tasas de interés en 4 años desde el 2020, después de la racha más acelerada de aumentos desde la década de los 80. Pero el amplio consenso, una vez que la economía ya alcanzó su nivel inflacionario objetivo de la Reserva Federal del 2%, que está en realidad, el objetivo del 2%, actualmente la inflación está al 2,5%, el consenso era que iba a comenzar ya efectivamente la reducción de tasas de interés, pero que esta sería de un cuarto de punto porcentual. La Reserva Federal decidió entrar agresivo y empezó con un medio punto porcentual. Entonces, y esto fue para sorpresa de muchos. Incluso yo diría que para sorpresa del mercado accionario también, el cual cayó después de que venía ganando durante toda la sesión. De hecho, el índice industrial Dow Jones tuvo una caída desde su punto máximo hasta que cerró de más de 300 puntos. Estoy hablando lo que perdió. La caída no fue tan grande en términos del cierre, pero desde su punto máximo hasta donde cayó, hasta donde cerró, fueron más de 300 puntos, demostrando una sorpresa, pues no bienvenida, con el tamaño del recorte de tasa de interés de medio punto porcentual. Pero esto lo vamos a estar analizando en nuestra entrevista un poquito más adelante, nada más. Antes de eso, déjenme informarle que después de que miles de localizadores o pagers, conocidos como pagers, usados por los militantes de Hezbollah, les explotaron usándolos, ahora, al día siguiente, fueron walkie-talkies, radios de comunicación, walkie-talkies en el Líbano, los que les explotaron a los militantes de Hezbollah, y en esta ocasión matando al menos 14 personas y hiriendo a cientos más, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Hezbollah ha acusado a Israel de estar detrás de estos ataques. Sin embargo, Israel oficialmente todavía no dice nada. Sin embargo, también este miércoles, Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel, dijo que su país había entrado a una nueva fase en la guerra. Algunos medios de comunicación de Estados Unidos dicen
que fuentes de ellos dentro de Israel, del ejército de Israel, les confirmaron que efectivamente fue Israel. Además, de nuevo, como habíamos hablado en la jornada anterior, Israel ya era conocida por este tipo de metodología de matar adversarios por medio, en este caso, de teléfonos celulares, ¿sí? Pero mire, este asunto es increíble. Esto es digno de una película de James Bond. Fíjese usted cómo definirlo. Eh, por supuesto, el nivel de infiltración que tiene Israel sobre Hezbollah, y ahora le explico por qué. Pero yo incluso de llegar a decir, más que infiltración, yo casi que le llegara a decir a usted que de dominio. Los tienen dominados Israel a Hezbollah. ¿Por qué? Fíjese, Hezbollah tomó la decisión de dejar de usar teléfonos celulares e irse con los pagers, que es una tecnología mucho más antigua, sospechando que era muy fácil que Israel los tuviera rastreados con la alta tecnología que ofrecía la telefonía celular. Entonces ellos se figuraron que si se cambiaban de tecnología a una mucho más antigua, que es la que usan los pagers, los famosos localizadores, ¿se acuerda usted? Israel no tendría ya la manera real de poderlos rastrear. Bien, entonces toman la decisión de dejar de usar teléfonos celulares y hacen un pedido grande, masivo, por pagers. Bueno, todo este tiempo Israel el Mossad estuvo al tanto de lo que se venía. Mossad estuvo al tanto de lo que pretendía hacer Hezbollah y por tanto entonces Israel, por medio de una manera, los medios no los conocemos, se infiltró en la cadena de suministro de la productora de pagers para desde la fabricación misma de los pagers, cuando los mandaron pedir, desde ese momento, en algún momento entre que salieron de la fábrica donde se fabricaron, si no es que incluso el propio Israel los fabricó, porque no lo sabemos, pero estos pagers nuevos de fábrica llegaron ya a los militantes de Hezbollah con los explosivos dentro. Y esto fue en febrero. Esto fue en febrero de este año. Esos pagers llegaron a los militantes de Hezbollah en febrero de este año. Y desde febrero los estaban usando como si nada. Y desde febrero Israel tenía el botón para hacerlos explotar a la hora que ellos eligieran. Y eligieron ayer, el 17 de septiembre. ¿Por qué el 17 de septiembre? Eso sí no lo sabemos. Pero todo el tiempo Israel estuvo al tanto de eso. Y después también con los walkie-talkies famosos, que son los que hizo explotar hoy, el 18 de septiembre. Por eso seguramente, muy probablemente es a lo que se refiere el ministro de Defensa de Israel, de que pasaron a una fase diferente en la guerra. Pero, ¿está usted de acuerdo conmigo del nivel de infiltración, y más que infiltración, dominio que tiene Israel sobre Hezbollah, de conocer exactamente todos los movimientos que están haciendo? Y se les adelantó y les implantó los explosivos desde antes de que los recibieran ellos, los pagers. Ahora, una pregunta. Bueno, y de nuevo, esto da una idea de la sofisticación que tienen las Fuerzas Armadas y el Mossad de Israel. Tremendamente sofisticados, tremendamente certeros, y están, podemos afirmarlo, están en todo. En todo lo que están sus enemigos están ellos, desde antes incluso. Miren, no dudaría yo en este punto que haya sido el propio Mossad o las Fuerzas Armadas de Israel, pues, o Israel, quien haya impulsado dentro de Hezbollah la idea de cambiar los celulares por los pagers para poder precisamente implantarles estos explosivos de una vez. Porque la decisión de Hezbollah vino por el temor
de que precisamente Israel los estaría localizando más fácil con los teléfonos celulares. No dudo ni tantito que haya sido el propio Israel que les haya implantado ese temor para impulsarlos a que aceptaran estos pagers ya con explosivos dentro. No lo dudaría ni tantito. Pero esto me trae una pregunta mucho más amplia. Este Mossad, esta inteligencia, superinteligencia de las Fuerzas Armadas de Israel, que están totalmente infiltradas dentro de Hezbollah y no pudieron ver el ataque del 7 de octubre pasado, han estado metidos con Hezbollah hasta la cocina para hacer lo que están haciendo en este momento, tenerlos dominados por completo desde antes de que nadie se diera cuenta, todo el tiempo, y no pudieron adivinar y anticipar el ataque que les estaba haciendo su vecino al lado en Gaza. Francamente suena increíble. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Suena increíble. ¿Cómo es posible que no? Con ese nivel de infiltración que tienen sobre Hezbollah, ¿qué no la tenían en Gaza? Como para poder adivinar y anticipar que venía este ataque. Francamente, suena increíble. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, pues ahí tiene usted. Hay que decirle que la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera casi total, adoptó una resolución demandando a Israel que termine su ocupación ilegal, dijo la Asamblea General de Palestina y los territorios de Palestina, dentro de los próximos 12 meses. Estados Unidos e Israel fueron entre los 14 miembros que votaron en contra de esta resolución. Por supuesto que esta resolución no es obligatoria y va a ser vetada por Estados Unidos si se presenta ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, sí podría generar que más países reconozcan a Palestina como un Estado y que se establezcan más embargos en contra de Israel. La Comisión Europea dijo que le restará 222 millones de dólares de una serie de fondos originalmente destinados para Hungría, después de que este país se rehusó a pagar una multa. En el 2020, la Corte de Justicia Europea acusó a Hungría y a su gobierno de ultraderecha de romper con las reglas de asilo de la Unión Europea cuando 400,000 migrantes estaban tratando de pasar a través del país. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó a la decisión de la Corte como escandalosa e inaceptable. Google evitó el tener que pagar 1.700 millones de dólares como multa después de que ganó la apelación en contra de la Comisión Europea. La Comisión había comenzado esta acción antimonopólica en contra de la gigante tecnológica estadounidense en el 2018, argumentando que había utilizado su dominio en la búsqueda de Internet, en el mercado de búsquedas de Internet, para restringir la manera de publicitarse de los clientes. Y bueno, la Corte General de la Unión Europea dijo que la Comisión había cometido errores en su manera de determinar el castigo a Google y de estudiar los contratos de publicidad que había firmado Google con sus clientes. De tal manera que Google ganó la apelación. La India sobrepasó a China por primera vez en un muy importante indicador global que supervisa el valor de las acciones de las empresas de 47 economías desarrolladas y también en vías de desarrollo. Este indicador en cuestión
es el MSCI de todos los países del mundo. En inglés es el MSCI All Country World Index. Y la posición de la India dentro de este indicador subió a 2,3% este mes, mientras que China quedó en 2,1%. El mercado de valores de los Estados Unidos domina este indicador con un 63% por el valor de las acciones de las empresas estadounidenses. Hay que decir que los valores de la India, es decir, las acciones de la India, han estado en rally durante este año, mientras que las acciones de China han estado cayendo. Por cierto, ya que estamos hablando del mercado de valores de la India, déjeme informarle sobre pues, la dinámica de este mercado de valores en la India y lo generalizado que se ha vuelto, porque por ejemplo, mire, hasta las empresas muy pequeñitas se han estado metiendo a buscar financiamiento en el mercado de valores. Hay un caso, por ejemplo, este es un caso, nada más un ejemplo, ¿no? Una empresa que se llama Resourceful Automobile o automovilismo, bueno, no, es que no tiene traducción, la verdad. Resourceful Automobile, ¿sí? Esta empresa solamente tiene 8 empleados y vende motocicletas de 2 pequeñas empresas también de motocicletas en Nueva Delhi o en Delhi, ¿sí? Esta empresa, Resourceful Automobile, listó sus acciones en el mercado de valores de la India, que es el SME Exchange, el mes pasado, con la esperanza de recaudar $1,400,000, que no es mucho para una empresa. Esta es una empresa pequeñita. Para una empresa pequeñita es muchísimo, ¿no? Pero no es una gran cantidad de dinero. Pero usted no ve un listado así en los grandes mercados de valores por $1,400,000. Usted los ve por $1,400,000,000 tal vez, ¿sí? Bueno, pues esta Resourceful Automobile estaba esperando recaudar $1,4 millones para financiar su expansión. Sin embargo, cuando entró y debutó en el mercado de valores, tuvo una demanda 400 veces arriba de lo que estaba pretendiendo la empresa. ¿Sí? Y entonces, como podemos ver, la India está teniendo un boom de empresas que están entrando a listar sus acciones. Durante una semana en septiembre, 17 empresas, nada más en una semana, 17 empresas se listaron o se hicieron públicas en el mercado de valores SME de la India, incluyendo, por ejemplo, a otra pequeña fintech que se llama Safe, y otra pequeña empresa también. O sea, estamos hablando de pequeñas empresas. Hay que decir que en la primera mitad del 2024, el dinero recaudado por empresas que están recién debutando en la bolsa de valores de la India cayó en un 16% global. Estamos hablando de global, discúlpeme. Aquí estamos haciendo como para que usted vea la referencia. En el mundo, en la primera mitad del 2024, el dinero recaudado por listados de empresas nuevas en los mercados de valores cayó por un 16% anual, de acuerdo a la empresa consultora EY, lo que antes era Ernst Young. Sin embargo, en la India, la cantidad se dobló durante el mismo periodo a $4,400,000,000. Y por supuesto que hay una gran cantidad de inversionistas nuevos. De otra manera no se pudiera explicar una serie de inversionistas nuevos que están tratando de aprovechar en esta ola y tratar de tener ganancias rápidas. Y ellos son los que están impulsando esta ola de accionaria en la India. Hay que decir que ante esto,
en agosto, el regulador de mercado de la India les urgió a la población en general a que tengan cuidado y advirtió a las firmas que no exageren sus resultados financieros. Al final, eh, eh, hay que decir que al final una inversión en el mercado de valores eh, tiene riesgos, es riesgo. O sea, una inversión en el mercado de valores, en las acciones, es tan riesgoso como el que usted esté invirtiendo en un negocio propio. Si usted va a invertir en un negocio propio, usted decide abrir una tienda, un negocio, bueno, hay que admitirlo, tiene un gran riesgo. O sea, usted está haciendo un riesgo calculado, usted tiene la esperanza de que el negocio va a ir bien, por eso invierte su plata, pero es un riesgo, puede ir para los dos lados. Bueno, es lo mismo en el mercado de valores, al final usted está invirtiendo en una empresa, en empresas, ¿sí? Y entonces es necesario, si usted va a invertir en un negocio propio o cuando usted invierte en acciones de una empresa, está invirtiendo en el negocio de otra persona. O se está usted siendo socio de esa empresa que va a manejar otra persona. En cualquier caso, usted tiene que hacer su tarea. Tiene que saber a lo que se está metiendo y cuáles son los riesgos. Y eso es lo que está haciendo el regulador de la India, tratando de lanzar esta advertencia temerosa de que gran mayoría de la gente que está entrando al mercado nueva no tiene ni idea de lo que está haciendo y creen que todo van a ser ganancias automáticas. Y no siempre es así, y mucho menos cuando hay señales de burbuja, que pareciera que es lo que está pasando en la India. Pero de todos modos, y esto se lo digo yo aquí a usted, yo a usted siempre lo he conminado y lo sigo haciendo, de que usted tiene que entrar al mercado de valores, usted simplemente por la posibilidad de retorno. O sea, no es una decisión financiera adecuada para la gran mayoría de la gente. Del dinero que usted tiene ahorrado, que esa es el ahorrar dinero es una decisión financiera adecuada. Lo que no es adecuado es dejar ese dinero ahí nada más en el banco sin rendir o sin darle rendimiento, sin darle retornos. Ese dinero usted lo tiene que poner a trabajar. Así es como los ricos se hacen ricos. El dinero lo ponen a trabajar. ¿Y cómo lo ponen a trabajar? Invirtiéndolo. ¿En qué? En acciones, pero también puede ser en bienes raíces, dependiendo de la cantidad de dinero que usted tenga. ¿Sí? Pero nadie se ha hecho rico simplemente dejando el dinero ahí, como comúnmente se le conoce como en el colchón. No, tiene que invertirlo para que le dé grandes retornos, pero usted tiene que conocer en dónde lo está invirtiendo para evitar el mayor riesgo posible. Entonces hay que hacer algo de tarea, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Eh, y bueno, pues esa es la dinámica que está sucediendo en la India. En general, a mí me parece bueno lo que está sucediendo, pero de nuevo, los que están entrando al mercado de valores tienen que conocer exactamente qué es lo que están haciendo. Um, bueno, este es uno de los nombres más conocidos durante mucho tiempo, de los nombres de comerciales en Estados Unidos, Tupperware. ¿Usted se acuerda de Tupperware? ¿Se acuerda de los Tupperware, los recipientes? Esta marca americana Tupperware, que fue muy famosa por sus contenedores para guardar comida, contenedores de colores de plástico. Bueno, pues la Tupperware se declaró en bancarrota en Estados Unidos. Esta empresa ha estado batallando para contener los altos costos que se vinieron con la época inflacionaria y pues no logró mantener sus productos atractivos para las nuevas generaciones. Tupperware se llamaba así por su fundador Earl Tupper, quien lo hizo, quien puso la empresa en 1946, y esta empresa fue pionera en la práctica de la venta desde casa, en donde los consumidores eran recompensados con una comisión
por tener reuniones con amigas en casa, demostrar el producto y venderlo en casa. ¿Sí? Y en Estados Unidos al menos se acuñó el término entonces del Tupperware Parties, de las fiestas Tupperware, donde se combinaba de nuevo a que se reunieran las señoras a conocer los productos Tupperware y a venderlos entre sus amigas. Y bueno, en México era un hombre muy, muy conocido. Supongo que en algunos países de América Latina también, pero bueno, Tupperware se declara en bancarrota. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a analizar esta decisión de la Reserva Federal de comenzar con lo que se espera ser una racha de recortes de tasas de interés de una manera agresiva con un medio punto porcentual, y para eso está uno de nuestros analistas expertos en esta materia, José María Barrionuevo, de la firma Bright Hill Capital, que nos acompaña desde Nueva York. José María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto estar en tu programa. Y gracias, José María. Bueno, dinos una cosa. ¿Tú estás sorprendido con el medio punto porcentual? ¿Esperabas un cuarto de punto porcentual? Y si estás de acuerdo con el medio punto porcentual de inicio en lo que se espera ser una racha. Sí, no, yo esperaba un cuarto de punto, no medio punto. El consenso del mercado, o sea, los inversionistas, los traders, estaban esperando el medio punto, y me parece que todo el mensaje de la Reserva Federal antes de la reunión de hoy apuntaban también al medio punto. Inclusive hay inconsistencias con el lenguaje en lo que escriben en su statement después de la reunión, porque hablan de que los riesgos están balanceados
y luego van y bajan medio punto, que es bastante agresivo, porque normalmente se usan cuando hay una situación de emergencia. Entonces, al mercado no lo tomó de sorpresa y por eso al final la bolsa bajó nada más un poquito, en un contexto obviamente donde van a estar dando más liquidez, como tú lo mencionas, pues todavía va a haber una clara tendencia que siga volviendo a subir, pero con mucha volatilidad. Lo que me parece que sí es un error importante es que ellos pues hablan de que están balanceados los riesgos, y si están balanceados, pues, en realidad tú no tienes que hacer mucho. Lo que creo que obviamente están implicando es que hay un riesgo, el balance de riesgo ahora por primera vez es más hacia el lado del empleo, del desempleo, que de la inflación. La razón por la que pensaba que iban a hacer un cuarto de punto es porque a la Reserva Federal, cuando inicia un ciclo, no es prudente señalarle al mercado, aun y si creen que están muy atrás y que el desempleo va a aumentar más rápido y realmente vienen de atrás, no es tu mejor manera de empezar diciéndole a todos, pues yo ya estoy muy atrás y bueno, tengo que ser agresivo. Por eso es que un cuarto de punto es lo crítico. Además, en la conferencia de prensa siempre hemos visto al chairman Powell deshacer mucho del mensaje que ellos están dando antes, porque le gusta básicamente pues contestarle a la gente lo que quieren oír, ¿no? Es digamos, una postura mucho más, tal vez más política que otra cosa. Pero, por ejemplo, ahí en ese mensaje lo que él dijo es que no esperemos que vaya a haber más de la misma magnitud, o sea, de 50 puntos bases. El mercado ha descontado y había descontado 100 puntos de aquí a fin de año, y las reuniones son las tres, la de hoy, una en noviembre y otra en diciembre. Eso implicaría que tendrían que bajar a 25 y 25, lo cual tampoco tiene sentido, porque toda esta presión y preocupación por la desaceleración se inició en el verano, cuando la famosa regla esta de SAM llegó al 0.5%. Es una medida que básicamente dice que cuando el promedio móvil del aumento en la tasa de desempleo sobre su nivel más bajo en los últimos 12 meses, cuando ese número aumenta 0.5%, tú estás entrando a una recesión. Y ese número llegó al 0.5 precisamente en julio, y en agosto aumentó a 0.57. Entonces, obviamente la preocupación en ese momento del mercado lo que vio es: ya estoy en recesión. Y esa perspectiva es incorrecta, porque lo que la regla dice es que a partir de ahí tienes un riesgo alto de que vas a entrar en recesión, no de que ya estás. ¿Por qué? Porque en los últimos, desde el 49, pues estás hablando de prácticamente los últimos 75 años, cada vez que se da eso, el diferencial se deteriora en los siguientes 12 meses. O sea, puede mejorar un mes a otro, sí, pero en tendencia se sigue deteriorando y está muy en línea con todos los periodos de recesión. Entonces, por eso es que a la Reserva Federal le preocupa el empleo. Además, que ya hemos comentado en otras oportunidades contigo, que ellos tienen un objetivo en realidad muy asimétrico. No lo pueden decir así, pero esa es la realidad. O sea, ellos son muy sensibles a variaciones en la tasa de desempleo y muy agresivos para evitar que se deteriore. De hecho, eso es lo que dice Powell. Powell dice: esto lo hacemos para evitar que se deteriore más el mercado de trabajo. Por eso es que también escogieron los 50 puntos base. Y no tienen la misma sensibilidad pues para el tema de inflación, que ya vimos que la economía se iba a empezar a recuperar en V después de la pandemia, pues a partir de septiembre, octubre del 2020, y a partir de ahí tú tenías que empezar a sacar estímulo, y les llevó prácticamente pues más de un año y medio, hasta marzo del 22, empezar a restringir. Entonces el sesgo es muy a favor del desempleo, porque además están sujetos a mucha presión política. Otra razón por la que no fue bueno el 50 es porque muchos políticos, incluyendo Elizabeth Warren y muchos otros, todos demócratas,
le dijeron que bajara 75 y ellos fueron y bajaron 50 y pues no está bien, o sea, no te sirve eso. Entonces, pues hay una serie de deficiencias y de inconsistencias que sí son importantes y que son preocupantes. Para el mercado en los próximos días, lo más preocupante va a ser, bueno, pues si hicieron 50, es porque, y normalmente lo usan solo en periodos de emergencia, es porque van muy atrás. Y si van muy atrás, entonces por eso es que hay tanta volatilidad, entonces yo no puedo estar tan invertido porque eso quiere decir que hay un riesgo alto de recesión. Ellos quieren evitar la recesión, eso está bien, pero para mí lo que era lo prudente es haber hecho 25 y luego hacer de 50, porque está bien que sea frontal el manejo monetario. Aquí el problema también es que la economía, dentro que hay señales de que se está deteriorando el mercado de empleo. La realidad es que también la economía se mantiene todavía bastante fuerte. O sea, el índice de la Reserva Federal de Atlanta dice que en este último trimestre pues estamos a un crecimiento del 3%, que eso es altísimo. Entonces no hay esa desaceleración que te diga que te tienes que, pues, desesperar o entrar un poquito así como en crisis o en emergencia como lo hicieron. Y en ese sentido, yo creo que esa parte les va a venir a, pues, afectar, porque todo el mundo va a decir, no, es porque realmente ya está bastante mal, y solo va a exacerbar la volatilidad. Y peor que Powell va y dice, esto no quiere decir que yo voy a hacer 50 el próximo mes, y la realidad es que tú debes de hacer frontal el esfuerzo. Entonces, si ellos creen que la situación es tal que amerita los 50, haz los 50 en las primeras reuniones y todas las que necesites, precisamente para evitar que se te desacelere más. El problema más grave, y ahí regresamos a lo mismo de esta simetría de inflación y desempleo, es que la inflación, aunque ellos dicen que sí, no está en un sendero en donde vamos a verla bajar al 2%. Eso no es cierto. La cifra de referencia para ellos es lo que se llama el Core PCE, que es el índice de precios de los gastos personales del consumidor subyacentes, o sea, los que no afectan la gasolina y la comida, alimentos con precios muy volátiles, que reflejan más la fuerza de la demanda. Ese índice, el último número pasó de 3.1 a 3.2. En lugar de bajar de 3, subió. Y claramente le está costando mucho romper el 3. Y 3 no es 2. El objetivo de la Fed hay que recordar que es 2%. Y está muy lejos del 2%, y peor, no está en una senda donde vas al 2%. Entonces, todo esto que estamos hablando, lo que te dice es que deberías de haber sido mucho más prudente en tu primer movimiento y luego más agresivo. Pero esa idea de que yo ya con poquito que hice, porque si al final lo que vamos a decir es que en total, según ellos, van a ser 100 puntos, pues entonces, pues hazte los 100 de entrada, que así según tú ya no vas a hacer nada más. Porque al final lo relevante es cómo vas a ir facilitando que la economía esté andando bien todo el tiempo. Entonces, yo creo que seguimos viendo las deficiencias de los mensajes de Powell. Yo creía que iba a decir, bueno, vamos a hacer 25, pero vamos a dar señales de que en noviembre y hasta en diciembre voy a hacer 50 y 50, o sea, en total 125. Ahí obviamente el mercado pues está claro de que tú estás empezando bien, no vas muy atrás según tú. Yo creo que sí van atrás, pero digamos que ellos tienen que asegurarse de decir que no van muy atrás. Y luego voy a hacer ya movimientos más fuertes. Entonces yo señalo que voy a hacer movimientos más fuertes, que es lo que tú estás diciendo, y eso lo van a anticipar y lo van a descontar. Y él va ahí en la conferencia y dice, pero bueno, esto no quiere decir que las siguientes van a ser de 50. Y lo que te está diciendo es que a lo mejor cambia 25 y 25 en diciembre. Entonces ahí pues eso no te sirve mucho si la preocupación es realmente desaceleración con la premura y la emergencia de hacer 50 puntos base. O sea, eso, y peor, con la inflación ni siquiera en una senda donde vas al 2, que eso ya nadie ni siquiera se enfoca en eso porque ya es evidente
que la inflación al 2 es algo que no les interesa. O sea, eso está muy claro. Además es peor porque es muy difícil pensar que lleguemos al 2 sin que haya más deterioro en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque la inflación de servicios se mantiene al 5%. O sea, solamente en México, en Brasil, en otros países la de servicios se mantiene tan alta. ¿Y por qué? Porque los salarios habían estado aumentando muy fuerte a tasas del 4, arriba del 4% anual, etcétera. Ya están bajando, pero siguen manteniéndose como una fuente de presión. Entonces, es difícil ver que sin que haya deterioro en el mercado de trabajo, para que obviamente la presión salarial baje, puedas bajar más rápido la inflación de servicios. Pero como te digo, ya el tema de inflación pues nadie le pone mucha atención porque es muy evidente que el 2% no es algo que les interese ni en el corto plazo ni en el mediano, porque como te digo, hoy en día no están en ninguna senda que va al 2 y ellos ya por lo pronto están bajando y agresivamente, ¿no? Claro. José María, primero que nada, déjame le aclaro al público que es importantísimo lo que dice José María, simplemente porque José María, él fue economista en el Fondo Monetario Internacional, es alguien que realmente sabe, es asesor de países, de países, de macroeconomía de países enteros del mundo. Entonces, realmente no es necesariamente nada más un simple observador que lo ve desde afuera. José María realmente es alguien que te respeto muchísimo y es un insider, diría yo incluso, ¿no? Pero, José María, yo estoy de acuerdo contigo. No eras el único que decía no eras el único que adelantaba que hacerlo en un medio punto porcentual sería una mala señal. En ese contexto hay consenso contigo, con otros analistas importantes también, pero me llama la atención que según los reportes, casi fue consensuada la decisión dentro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de subirlo en medio punto porcentual. Solamente un gobernador votó por el 25 o 0,25. Los demás, todos fue consenso de 0,5%. Y estamos hablando de gente también muy respetable. ¿Te parece que ellos están viendo algo que no nos han compartido o por qué crees que fue tan contundente la decisión? Sin duda, porque no hubo duda de hacerlo en medio punto porcentual. Porque al final la Fed es un organismo que es obviamente muy institucional, pero también es muy académica y ahí a la combinación de los dos factores te dice que es muy dependiente del líder, ¿no? Entonces, si el líder es un gran economista o casi como leyenda, tipo Alan Greenspan, Ben Bernanke, pues hay mucho liderazgo y siempre hay mucho consenso. En realidad, aunque haya habido solamente un voto disidente, eso sí es significativo porque desde el 2005 no pasaba eso. O sea, siempre el liderazgo del presidente de la Fed es muy fuerte y es el que va moldeando la dirección, pero lo van siguiendo a él. En el caso de Powell es la primera vez que no se da eso. Él, además, obviamente de carrera, obviamente ha estado toda su carrera en la Reserva Federal y conoce bien los temas, pero él es abogado, o sea, él no tiene una perspectiva y una visión de esto es lo que hay que hacer y él no tiene un view así que digas, es así como lo tenía Bernanke, como lo tenía, no se diga Greenspan. Eso no existe en la Fed. Entonces lo que él hace es pasarse todo el tiempo generando ese consenso y más o menos viendo lo que la mayoría quieren hacer y luego convenciendo a los que no a que estén de acuerdo con eso. Para que no haya convencido a uno, y estás hablando de casi 20 años que siempre todo lo votan en consenso, es porque realmente el voto disidente les dijo, no, esto no es lo que debemos de hacer, porque además les estás diciendo que los riesgos están roughly balanced, o sea, están medio balanceados. Y luego vas y bajas en 50, pues entonces no están medio balanceados, o sea, a ti te está preocupando mucho el desempleo y te está preocupando mucho el crecimiento. Y eso es lo que no te están diciendo. Entonces, pues tú debes de decir que el riesgo está más del lado del desempleo. De hecho, ellos siempre me han dicho, como el mercado no les cree que les preocupa tanto la inflación, ellos tienen una línea que dice que el comité está fuertemente comprometido la línea decía a reducir o traer la inflación de regreso
a su meta, ¿no? O sea, para que no tengas duda de que el 2% sí va. Y eso lo dejaban siempre y hoy lo cambiaron a que están comprometidos a apoyar el máximo empleo, además de que la inflación baje al 2%, o sea, a su meta. Y la verdad es que está bien porque al final todo el mundo sabe que eso es lo que realmente les importa. O sea, lo que les importa es el máximo empleo, son muy sensibles a eso. Entonces, ¿qué es lo que no están, qué es lo que están viendo que no te dicen? Pues que lo que te acabo de mencionar antes, que la tasa de desempleo, aunque ellos dicen que aumentó un poquito, pero todo está muy bien, pues ellos ven que sí ya está aumentando a niveles importantes y obviamente el riesgo es que va a seguir aumentando porque en esta famosa regla de SAM, que lo hizo un economista de la Fed, es un índice que tienen, que es bastante bueno para anticipar recesiones históricamente. Y no quiere decir que no haya cambios, claro que hay cambios, pero lo que es relevante de ese índice es que una vez que se empieza a deteriorar, se va a seguir deteriorando. Normalmente primero es gradual y luego se deteriora muy fuerte y ahí es cuando te metes a recesión, porque le pegas al empleo, entonces le vas a pegar duro al consumo. ¿Por qué es relevante? Porque ya estamos viendo que el consumo, que es, como tú sabes, el 70% de la economía, el consumo ya se está desacelerando. ¿Por qué no se desaceleró antes cuando había, hay dos razones? Una es porque hubo un colchón de ahorro con todos los estímulos fiscales y incentivos que dio el gobierno de los Estados Unidos desde el 2020 y eso la gente se lo fue acabando pues gradual. Ese ahorro ya no existe. Pero ahí es donde tú esperabas que ya se empezara a desacelerar más rápido. Pero ahí lo que pasó es que la gente dijo, no, yo quiero seguir gastando igual, entonces ahora me endeudo mucho más. Y le han dado durísimo a la deuda de tarjetas de crédito, que también ya ves que cada vez tiene más problemas de delinquencies, de casos de estar no pagando la gente las tarjetas, eso se está deteriorando, cada vez se deteriora más y ya estás en el punto donde los bancos y las instituciones financieras están reduciendo ese crédito. Entonces, ahora sí ya se te acabó algo que te pueda ayudar a mantener ese ritmo de crecimientos del consumo tan fuertes que has tenido. Y bueno, entonces ahora sí ya vas a ver que se desacelera más, las empresas van a vender menos y ahora sí va a haber más desempleo. Ellos quieren evitar eso. Obviamente es algo político y es algo también por el tema electoral, pero al final del día no tienen tanta credibilidad con la gente. ¿Por qué? Y ya lo hemos platicado. Porque dejaron que la inflación se le fuera arriba del 10 y hasta hace unos meses, o sea, sigues viendo aumentos en los precios, por ejemplo, de cosas básicas como los huevos, la leche y todo, que han sido muy fuertes. Y aunque ya no hay tanta inflación, los precios se quedan allá arriba y a la gente no les aumentaron igual sus salarios, sus ingresos, sí aumentaron, pero no de manera masiva, ¿no? Entonces hay mucho descontento por eso. Entonces, pues sí hay un elemento claramente de enfoque político que no es prudente, porque definitivamente que ellos al final del día lo que están tratando de hacer es levantar lo más que puedan para llegar al voto de noviembre, cuando lo que deberían de haber hecho es iniciar su ciclo, no meterse en el juego político y luego hacer más. Y ahí hubieras tenido también más confirmación de diferentes aspectos. La inflación es crítica porque la inflación hoy en día no va al 2%. Ellos dicen que sí, pero no va, o sea, no puede romper el 3. Y 3 es muy diferente a 2. Y al final del día, pues estamos viendo ya ese deterioro en desempleo que lamentablemente se va a necesitar para poder romper a la baja la inflación de servicios, que tiene mucho que ver con salarios, porque son los bienes no comercializables. Y bueno, esto lamentablemente pues lo tienes que ver. El problema es que entre más empujes a crear una situación artificial de un crecimiento que no es, pues obviamente más fuerte va a ser luego el golpe cuando tengas que corregir para poder regresar a una situación más sostenible. Entonces, pues el manejo ha sido, tú sabes bien que lo he criticado mucho y se mantiene igual, pero es porque no hay liderazgo. O sea, Powell no es un tipo que te da un liderazgo porque él no tiene un view independiente propio. Él va y saca lo que todos están diciendo y lo ahí trata de
de hacer un menjurje de algo que cree que es razonable con un perfil político evidente muy fuerte. Y eso es lo que está mal. Y peor, que todos los que les pidieron que bajaran 75 puntos base, que es una brutalidad, todos son demócratas. Y ahí vas tú y la bajas 50. ¿Para qué? Pues para que no te estén presionando. Obviamente es evidente que ellos no son fans de Trump, porque Trump ha dicho que los va a cambiar y va a cambiar muchas cosas y todo. Y Trump obviamente no es alguien que va a manejar esas cosas bien. De hecho, a Powell, acuérdate que lo pone Trump, ¿no? Sí, sí. Oye, José María, quiero cambiar de tema y de país rápidamente. Me quedan nada más 5 minutos y te doy 5 minutos para que me expliques. México que hubo esta reforma judicial, donde hay consenso en que esta reforma judicial es única y exclusivamente para una acaparación del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que se está yendo, y quien se queda, que fue su candidata, su corcholata, como él mismo le decía. Pero lo que a mí me importa acá, y creo que en eso hay consenso, pero lo que a mí me importa son los señalamientos por parte de muchos analistas, y quiero que tú me digas cómo lo ves tú, en el sentido de que esto no está bien visto. El propio embajador de Estados Unidos lo dijo, los inversionistas no lo están viendo bien, esto va a poner en riesgo las inversiones en México, de las inversiones extranjeras, etcétera. ¿Qué es lo que tú, como asesor de países y de empresas extranjeras, es cierto, son fundados los temores de los inversionistas extranjeros sobre lo que está pasando y pasará en México? Sí, totalmente. Obviamente sí es una reforma que al final lo central es que tú tienes que tener la división de poderes y la independencia. Y lo que hace la reforma es destruir la parte de la independencia. ¿Por qué? Porque el punto central es que vas a tener alrededor de 7,000 jueces que van a ser elegidos en campaña por voto, con lo cual tienen que conseguir dinero para hacer sus campañas y con lo cual ya no son independientes y no pueden impartir justicia de manera independiente. Van a responderle a algún partido o a alguien. Ahora, esto fundamentalmente el mercado y todo lo ha tomado también fuera de contexto y lo ha llevado a una dimensión que a mí me parece que no es, y estamos exagerando, porque la reforma es tan mala que en su mayoría es inimplementable, o sea, no la puedes hacer operativa. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, porque no solamente es extremadamente costosa, sino es ridícula en muchos aspectos. O sea, si tú estudiaste leyes y trabajaste 4 o 5 años, puedes ser candidato, no sé, a irte a ser ministro de la Suprema Corte, cosas que no tienen sentido. Aquí hay que ver por qué el presidente hace esto, y ahí es donde eso es lo relevante. Porque él es el primer presidente en la historia de México, tú y yo lo conocemos bien, es el primer presidente que no pudo cambiar la Constitución. En México los presidentes siempre cambiaban la Constitución y a él no lo dejaron. Entonces él obviamente, al final es un momento de ser muy vindictive, ¿no? De ir atrás y decir, oye, pues ahora me las pagan. Y obviamente es contra los magistrados, obviamente es contra la Suprema Corte, y evidentemente la idea y todo este problema es para quitarlos a todos estos ahora. Ahora, no los va a quitar inmediatamente. Por eso es que hoy lo relevante es decir, bueno, y vamos a ver qué dice la Suprema Corte. Y ya hay muchas cortes federales, en México ha habido más de 5 que les han dicho que lo que están haciendo es inconstitucional. Entonces al final eso se va a elevar a la Suprema Corte y probablemente la Suprema Corte va a terminar diciendo, tal vez no que todo es inconstitucional, pero aspectos claves lo son. Ahí lo relevante es que ya sabemos que la presidenta electa ya había dicho que le deberían dejar a ella pasar la reforma. Y eso es algo que evidentemente está hablado con el presidente que sale, ¿sí? O sea, no fue ella sola diciendo eso. ¿Por qué? Porque le está dando un way out, una salida. Si esto al final, evidentemente es una cuestión de control de poder, un control autoritario y el poder absoluto a todos los niveles de gobierno, es muy claro que es el objetivo, pero no es un objetivo independientemente de todo, es un objetivo que yo voy a darle todo lo que pueda, pero si vemos que esto nos mete en una mega crisis, como en realidad tratar de implementar esto, pues te va a meter, y con muchos retos que ella ya tiene, otro día platicamos de eso, pero tiene un montón de retos, y encima le metes esto,
pues evidentemente puede llegar a tener una gran crisis. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dio una salida, y la salida va a ser que obviamente va a tener que ser consensuada y hablada con la misma Suprema Corte, llegar a un acuerdo para hacer cambios que hagan que la reforma sea implementada. Algunos aspectos los van a tener que revisar otra vez cuando ella esté, que eso fue lo que ella dijo, y al final la reforma que se termine implementando en temas ya regulatorios y todo, va a ser muy diferente a los aspectos centrales negativos, que sí son muy negativos, que tiene esta. Pero eso es una cuestión, esa reforma tiene un enfoque 100% político y 100% de que ahora les toca a ustedes por nunca haberme dejado hacer lo que yo quería. Claro. Entonces, ese es el tema de ahí, pero por eso no me preocupa, porque es una reforma que tiene que cambiarse, va a cambiar mucho para poder implementarse. Ya, interesante perspectiva definitivamente. José María Barrionuevo de Bright Hill Capital desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu buena explicación, mi querido José María, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Alberto, un gran gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Saludos, un fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Este mes de la independencia, nuestras pizzas vienen más cargadas y coloridas que un desfile de faroles. Y están ready para encenderte las ganas de celebrarlo con tu sabor preferido. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Libérate ya de las ganas de comer pizza y pedila a través de la página readypizzacr.com para que retires en el restaurante más cercano o servicio express. Ready Pizza, estamos en todo el país. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San